Bueno, en el primer video habíamos dejado en la página, o sea, en la slide número 18, así que vamos a continuar. Bueno, acá lo que vemos es básicamente historia del clonado, ¿sí? Inicialmente en los años 70, o sea, hace 40 años, o 50 años, los clonados se hacían de esta siguiente manera. Los plásmidos contenían dos genes de resistencia para bacterias, ¿sí? No como los actuales plásmidos que a veces tienen dos genes de resistencia, pero uno es utilizado para bacterias y el otro es utilizado para levaduras o para células de mamíferos, ¿no? Sino que inicialmente los plásmidos contenían dos genes de resistencia para bacterias, como puede ser tetraciclina y ampicilina. Entonces, en el gen de ampicilina hay una enzima, un único corte de enzima, en donde se va a clonar el gen de interés, mi gen de interés, interrumpiendo el gen de resistencia a ampicilina. Entonces, luego de proceder a hacer el corte, ligado del inserto que a mí me interesa, los plásmidos son introducidos en Escherichia coli y por una técnica que se conoce con el nombre de réplica plating, son seleccionadas aquellas bacterias que contienen el plásmido con inserto. Y esto se hace de la siguiente manera. Primero se hace una placa de Petri que tiene LB, que es el medio de cultivo de Escherichia coli normal, agar, y o el antibiótico en el cual no tiene la enzima de restricción, donde digamos no va a permanecer inalterado luego del proceso de clonado, en este caso la tetraciclina. Luego, con un escarbadiente que está estéril, previamente autoclavado, voy tocando cada una de las colonias que crecieron en tetraciclina. ¿Qué significa eso? Que las bacterias que crecieron en tetraciclina son bacterias que tienen el plásmido. Muchísimas bacterias van a morir y no las vamos a ver porque no van a formar colonias, porque se van a morir por no tener la resistencia a tetraciclina que la confiere el plásmido. Luego, con el escarbadiente, como les decía, toco la colonia y hago una rayita en una placa de LB agar que tiene ampicilina y tetraciclina. Toco y hago una raya, toco y una raya, tantos como yo quisiera, y las dejo crecer. Aquellas bacterias que crecen en la placa que tiene ampicilina y tetraciclina significa que el plásmido está intacto, el clonado no fue exitoso, entonces no me interesan. Mientras que las que yo toqué y puse en una parte de la placa que no crecieron, quiere decir que la ampicilina la está matando porque su gen fue interrumpido por el clonado. Entonces vuelvo a la placa original y las voy a tener identificadas, ¿no? Con un fibrón en la parte de la base de la placa voy escribiendo números, por ejemplo, o de la forma que lo quisiera hacer, están identificadas y puedo ver exactamente cuáles son las colonias que tienen el plásmido en el que el clonado fue efectivo. Como les decía, esto es una idea que sí se utiliza actualmente, o sea, se copió esta idea de interrumpir un gen, pero actualmente los plásmidos que siguen teniendo este tipo de tecnología para el clonado lo hacen interrumpiendo otro gen, que no es un gen de resistencia a antibióticos, por lo tanto no tengo que hacer dos placas por cada clonado, sino que en una misma placa puedo ver las bacterias que contienen el plásmido y las que contienen el plásmido y además el plásmido tiene mi gen de interés. Y esto es por la técnica de la beta-galactosidasa. O sea, muchos plásmidos en la actualidad tienen el gen de resistencia, en este caso ampicilina, como ven acá, y el gen de la beta-galactosidasa, que acá se llama como laxeta prima, porque al laxeta original se puso un multicloning site en el medio del gen, ¿sí? Este multicloning site se fue haciendo teniendo en cuenta la mínima modificación de los nucleótidos y además que son nucleótidos que cuando se cambiaron fueron silenciosos, es decir, codificaban para el mismo aminoácido. Entonces la secuencia aminoacídica de la beta-galactosidasas no se vio afectada por este multicloning site. Pero cuando yo hago el clonado, por ejemplo usando GIN3 y BANH1,
esto se va a el gen se va a meter, mi gen de interés se mete acá en el medio, puede cambiar el marco de lectura, o simplemente si no cambia el marco de lectura, si es muy grande, ya rompe totalmente la proteína, la beta-galactosidasa. Fíjense que esta enzima está al comienzo, en el extremo N terminal de la beta-galactosidasa, pero lo más probable, con un 33%, perdón, un 66% de probabilidades, va a haber que cambie de marco de lectura. O sea, tengo 2 de cada 3 posibilidades me va a cambiar el marco de lectura. O sea, 1 de cada 3 va a hacer que mi gen de interés, cuando se meta ahí, no cambie el marco de lectura. O sea, lo más probable, un 66%, es que sí se cambie el marco de lectura. Si caigo en la posibilidad de que a lo mejor es mi gen de interés justo es un múltiplo de 3 y no cambia el marco de lectura de la beta-lactosidasa, también está la probabilidad de que introducir un fragmento enorme de aminoácidos que codifican para mi proteína cambien la estructura tridimensional de la beta-galactosidasa y sea un producto no funcional. Entonces, cuando yo plaqueo las Escherichia coli sobre una placa que tiene ampicilina y el sustrato de la beta-galactosidasa, que es el XGAL, el cual es incoloro, si está la beta-galactosidasa, esta hidroliza el XGAL y el XGAL cambia de color a azul. Entonces, en una misma placa voy a tener colonias blancas y azules. Las blancas son las colonias que tienen mi plásmido con el inserto, mientras que las azules van a tener el plásmido pero sin inserto. Bien, estos son antibióticos utilizados. Y acá están los fagos como vectores, que no lo vamos a ver. Esto es demasiado complicado, no es algo rutinario que se siga utilizando en los laboratorios actuales. Sí se usan en algunos laboratorios, pero es bastante específico. Así que llegamos a los vectores de expresión. Bueno, los vectores de expresión ya lo venimos viendo bastante en los ejercicios y en el video anterior también. En el video del software también hablé bastante de esto. ¿Por qué hablo tanto de los vectores de expresión? Porque son uno de los 4 o 5 tipos de vectores que existen y además es uno de los tipos de vectores más utilizados. Los vectores de expresión son vectores que tienen promotores que hacen que el gen de interés, que está cadena abajo de estos promotores, se expresen y generen un producto proteico. Pueden utilizarse en levaduras, en células de mamíferos y en Escherichia coli, dependiendo para qué yo quiera producir esa proteína. Si quiero producir esta proteína para hacer estudios biofísicos o estructurales, lo más probable es que el clonado yo lo haga en bacterias, porque las bacterias producen grandes cantidades de proteína que se pueden purificar. Mientras que si lo hago en células de mamíferos, es muy probable que los utilice para hacer microscopía o estudios a baja escala, porque las células de mamíferos no sobreexpresan en grandes cantidades los productos que están clonados, ¿sí? Por lo general, los vectores de expresión son vectores de alto número de copias, ¿sí? Y esto va en contraposición a los vectores de clonado general, que no tienen promotores para expresar lo que el gen de interés, simplemente son como plásmidos para resguardo de las cosas clonadas. Son de bajo número de copias porque eso es mucho más seguro, porque las bacterias producen una mutación en proporcional al número de veces que replican o el número de nucleótidos incorporados en una reacción de replicación. O sea, es similar a lo que estudiaron probablemente con la TAC y la PCR, muy disminuido, pero ese número no es cero. Así que teniendo mayor número de copias de un plásmido, tengo más probabilidad de que eso mute, ¿sí? Así que, bueno, te decía que eso era en contraposición a los vectores de clonado general, que no tienen promotores y son de bajo número de copias. Entonces, los vectores de expresión, yo les he nombrado, los más utilizados son el PGEX, el PSMB
para células de mamíferos, porque es el plásmido que tiene este promotor del citomegalovirus, que es un promotor fuerte. Si bien no llega a niveles de sobreexpresión, es un promotor fuerte y constitutivo. El caso del PGX y el caso del PET24A tienen distintos promotores, pero la estrategia de ambos son básicamente expresar células en grandes cantidades en células bacterianas o en Escherichia coli, básicamente. Bien, acá pueden ver el PGX4T2. ¿Por qué puse específicamente el T2 y no como venía siempre nombrando el T1? Casi todos los vectores, digamos todos los vectores, no casi, todos los vectores comerciales vienen en tres formas. En el caso del PGX4T viene en la forma 1, 2 y 3, el PSMB, en este caso HA, que es el tag, viene en la forma ABC, o el PET24 también viene en la forma ABC. Eso significa que cuando yo quiero subclonar un gen de interés que tengo clonado en un plásmido de bajo número de copias, quiero pasarlo de ese otro plásmido a este plásmido porque quiero realizar la expresión de la proteína para lo que yo quiera estudiar. Si las enzimas que yo elijo para pasar de un vector a este vector, el marco de lectura se puede correr, entonces lo que yo puedo hacer para no tener que diseñar nuevos primers, realizar la PCR y realizar el clonado, que es sumamente difícil, lleva muchísimo tiempo y además es sumamente frustrante porque es muy difícil de hacer, muchas veces da mal, hay que repetir una y otra vez siempre lo mismo. Estos plásmidos entonces lo que me permiten a mí es hacer, si el marco de lectura corresponde al 1, si está corrido puedo usar al 2, o si está corrido en 2 nucleótidos puedo usar el 3. Alguno de esos 3 plásmidos me va a permitir que el subclonado que yo quiera hacer esté en fase, que es lo importante y lo máximo, lo más que yo tengo que tener en cuenta cuando realizo un clonado de expresión es la fase. Porque si yo utilizo las enzimas correctas para que la orientación esté correcta, pero si la fase está incorrecta, el producto resultante tiene otros aminoácidos y no es la proteína que yo quiero estudiar. Lo mismo pasa con la expresión en células de mamíferos. ¿Sí? Es sumamente importante chequear la fase una y otra vez. Yo voy a hacer un video de cómo sería el diseño in silico de un clonado. Lo voy a mostrar cómo se hace y cómo corroboramos que eso esté bien antes de pasar a la parte de laboratorio, a la parte de mesada, digamos, que bueno, lamentablemente no lo vamos a poder hacer acá en este año, por lo que me están diciendo, pero bueno, vamos a ver la parte más in silico. Bien. Con respecto a las polimerasas, esto ya lo deben saber de biología molecular. Esta es la técnica de PCR. Bueno, las ligasas. Probablemente también lo hayas visto, simplemente un repaso, porque a lo mejor quedó lo dieron en otras materias. ¿Qué pasa? Cuando yo realizo el corte de mi producto para pasar de un plásmido a otro, o bueno, como sea, yo tengo en mi gen de interés, lo corto con las dos enzimas de restricción. Se recuerda, en otros videos yo lo dije, los cortes se hacen en 20 microlitros, acá en Estados Unidos y en todo el mundo. Esos 20 microlitros tienen que contener el plásmido cual yo voy a cortar, el inserto y el buffer adecuado para las enzimas de restricción, las cuales tienen que ser 1 microlitro de cada enzima de restricción. Si son enzimas, es un corte, o sea, un clonado con 2 enzimas, y puedo poner 2 microlitros de una enzima de restricción si el clonado se hace con una única enzima de restricción. Eso tiene la dificultad, como ya deben saber, que la orientación, al ser los dos extremos iguales, la orientación puede ser la que yo quiero o la inversa. Bien. Cuando yo tengo los productos clonados y purificados, ya les digo que esto voy a hacer un ejercicio paso a paso de cómo sería, pero una vez que yo tengo los 2 fragmentos que están cortados, y sé que están cortados, ¿sí? Por eso es tan importante, recalco nuevamente, que en el caso del subclonado yo me puedo dar cuenta, porque cuando corto mi inserto con las enzimas de restricción del plásmido
de origen yo lo puedo ver en un gel de agarosa, que el plásmido tiene 3000 bases, o el plásmido tiene muchas bases y veo una banda arriba, y mi inserto se libera de ese plásmido y tiene muchas menos bases, varias miles bases menos, y veo una banda abajo. Puedo ver y darme cuenta qué porcentaje se cortó, si el corte fue efectivo o no, antes de pasar al paso del clonado, subclonado. Si mi inserto proviene de un producto de PCR, en donde le puse las enzimas de restricción en las puntas de los PCRs y uso las enzimas de restricción, es imposible darse cuenta si el corte fue efectivo o no. Más allá que se sabe que las enzimas de restricción cortan mejor si el sitio de reconocimiento y corte están en el medio de una secuencia grande, y no también si están las puntas, que tienen poquitos nucleótidos en un extremo. Eso disminuye muchísimo la eficiencia de corte. Yo no puedo correr un gel de agarosa para ver que se liberaron 5, 6, 10, 15 bases. La resolución mínima de un gel de agarosa en los laboratorios es de 100 pares de bases. Cualquier diferencia menor a 100 pares de base hay que hacer técnicas específicas, agarosas muy concentradas o cosas, pero lo estándar, lo que se hace de rutina, lo que hacemos todos los días en el laboratorio, nosotros podemos ver diferencias entre dos fragmentos de 100 pares de bases o más. Por lo tanto, si yo hago una PCR, le pongo sitios de restricción, pongo un par de nucleótidos extras para que la enzima sea un poquito más eficiente, hago el corte, nunca voy a poder ver por un gel si el corte fue o no efectivo. Además que se sabe que es poco efectivo. Además tampoco voy a saber exactamente cuán efectivo fue. Entonces, cuando todos los pasos de ligación y todos los pasos que vienen subsecuentes que vienen después van a estar todos disminuidos porque tengo muy poquito inserto que va a ser sustrato del clonado realmente. Porque mucho va a estar sin cortar. Por eso hago mucho hincapié y lo repito varias veces que una cosa es un subclonado y otra cosa es un clonado. Bien, entonces, si yo tengo mi inserto cortado correctamente, que venía de otro plásmido, y el plásmido al destino, que es un plásmido de expresión, también cortado, sé que cortó, está todo, digamos, como uno espera. Bien. Si las enzimas de restricción que elegí son enzimas de restricción cohesivas, entonces, tarde o temprano, esas pares de base que son complementarias entre sí, entre el inserto y el plásmido, se van a encontrar y van a quedar ahí, un poco agarradas. Son varios enlaces puente hidrógeno que se forman entre las dos hebras, que en condiciones más o menos normales se van a mantener unidas bastante tiempo. Es un equilibrio que se va a pegar y despegar, pegar y despegar, pero es mucho mejor esos puentes de hidrógeno que forman las complementariedades de bases en enzimas cohesivas que si no las hay, porque yo elegí enzimas de restricción que cortan romo. Eso ahí no hay ninguna complementariedad, entonces el sustrato de la ligasa va a ser mucho más efímero que si el extremo son cohesivos. Así que siempre que uno pueda elegir, elige enzimas que generen extremos cohesivos. Bien, si yo no uso una ligasa, que es una enzima que forma un enlace covalente entre los extremos de una misma hebra, en donde en un extremo 5' tiene grupo fosfato y uno en el extremo 3' tiene un grupo hidroxilo. Si yo no uso una ligasa, la bacteria, cuando yo pongo el plásmido, lo primero que va a hacer es encontrar estos nick o estos extremos y va a reconocer como ADN foráneo a este plásmido y lo va a degradar, comenzando por estos extremos no ligados, ¿sí? Por lo tanto, utilizar una ligasa previa a la transformación bacteriana me hace más eficiente el proceso porque al poner un ADN circular, la bacteria no encuentra los extremos y no lo toma como un ADN foráneo tan instantáneamente, entonces no lo puede degradar, no sabe cómo no lo degrada. Entonces hay más chances de que ese plásmido cumpla la función que yo quiero, digamos, no sea degradado por la bacteria.
nuevamente recalcar, por lo menos que me ha pasado varias veces en el laboratorio, que de hecho creo que yo cuando era estudiante también hice esta consulta a mi director de tesis. No hay forma de ver que la ligación fue efectiva. No hay forma de ver que la ligación, o sea, el uso de la ligasa fue efectivo. O sea, muchas veces me han dicho, bueno, después de la ligación, veo que la ligación funcionó porque corro un gel y voy a ver que hay una sola banda correspondiente al plásmido circular y no voy a ver las cosas, el plásmido destino y mi inserto separados. ¿Sí? Bueno, no. Lamentablemente la ligación es un proceso sumamente ineficiente, ocurre en el 0,1 a 0,01% de los casos, o sea que es muy, pero muy bajo, así que si yo corro un gel no voy a ver nada. Voy a ver las dos cosas separadas. Y donde la ligación haya ocurrido realmente no se ve. No se ve. Es imposible ver el plásmido ligado. Así que luego de la ligación, la cual se hace siempre y en todos los laboratorios en 10 microlitros finales, durante toda la noche a 16 grados, tratando de que el movimiento browniano de las moléculas se disminuya, por eso se hace a 16 grados, aunque no es la temperatura óptima de la enzima. Después de eso vamos directamente a meter el producto de la ligación, tal cual como está, sin más análisis, directo a las bacterias. Entonces, como ligasas se utiliza la ligasa del fago T4. Esta requiere ATP, también ese es otro motivo por el cual se reduce un poco la temperatura, porque el ATP es bastante inestable y se hidroliza. Y antiguamente se utilizaba la de Escherichia coli, la cual requiere NADH, pero casi, si bien se vende y se puede obtener comercialmente, casi no se usa más. 99% de los clonados se hacen con la de el fago T4. Bien. Bueno, acá hay una explicación también teórica, que es más o menos como la que acabo de decir, sobre las ligaciones y los productos de ligación. Bien. Bueno, esto de las fosfatasas alcalinas no importa. También esto tampoco es un método alternativo de clonado que se utiliza, lo que pasa acá es extremadamente caro, entonces solo se utiliza para clonados extremadamente difíciles, con vectores enormes, vectores virales, si uno quiere generar virus enteros, pero debido al costo está bastante restringido acá en Argentina. Este es otro sistema independiente de enzimas, tampoco lo vamos a ver en detalle porque no nos da el tiempo, o sea, es muy complicado. Bien, este sí lo vamos a ver. Bien, yo les dije durante este video y los videos anteriores, repetí una otra vez que el clonado es muy difícil. Y por eso, siempre que puedo, voy a hacer un subclonado. Con el fin de simplificar los clonados a partir de productos de PCR, es que se inventó esta tecnología. El PGNT es un vector comercial que se vende linealizado. Se vende como una única molécula de ADN de 3015 pares de bases que tiene dos extremos, porque es lineal. En sus extremos tiene dos T's que son cohesivas, ¿sí? Que no tienen un complementario en la otra hebra. Y esto es porque se hace uso de que la Taq polimerasa, no otras polimerasas, sino exclusivamente la Taq polimerasa que no tiene proofreading, cuando termina el producto de PCR agrega una A que no puede borrar porque no tiene proofreading. Si yo utilizo, por ejemplo, polimerasas PFU, esa sí tiene proofreading. Entonces, si bien puede agregar o no la A al final de una PCR, la va a hidrolizar, la va a sacar porque tiene capacidad de proofreading. De hidrolizar, digamos, en el sentido inverso a lo cual venía sintetizando. Entonces, si yo utilizo la TAC agrega al final, en el extremo 3' de un amplicón, agrega una A que no se puede eliminar. Entonces,
yo ahora puedo clonar los productos de PCR bastante eficientemente, porque el tema de la eficiencia es porque cuando yo tengo un producto de PCR, las enzimas de restricción no cortan bien en los extremos. Entonces fíjense que acá no hay enzimas de restricción para este clonado. Yo hago la PCR, que si en el caso que ha pasado que yo uso la PFU, porque es un fragmento muy grande de PCR y no quiero que la TAC cometa muchos errores, lo que se hace es agregar As al final del extremo del amplicón, simplemente poniendo un par de pasos finales de la reacción de PCR con la TAC y solo A. Entonces agrega A y no las puede borrar, y de esa forma puedo transformar un amplicón realizado con la PFU en un amplicón que se hizo con la PFU con bajo error, pero que tiene los extremos A que necesito para clonarlos. Entonces pongo el producto de mi PCR en contacto con este plásmido que es comercial y que viene así, y no hay forma de tenerlo en el laboratorio, o sea, cada vez que se acaba hay que comprarlo, digamos. Sin embargo, es una tecnología muy utilizada, lo cual bajó muchísimo los costos y se usa actualmente en el laboratorio. Y entonces este plásmido me va a permitir clonar productos de PCR muy fácilmente, ¿sí? Porque no uso las enzimas de restricción y por lo tanto el 100% del plásmido, porque la empresa lo vende así, está linealizado. Y mi producto de PCR, si la hice con la TAC, el 100% de mis amplicones van a tener los extremos A. Por lo tanto, el clonado este es bastante efectivo. Se utiliza la ligasa, que liga a los extremos, y tienen un gen de ampicilina para resistencia a ampicilina. Entonces yo transformo este vector y puedo tener las colonias con mi plásmido y mi inserto. Como les decía, si yo pongo un plásmido linealizado o un DNA linealizado a mi bacteria, la bacteria lo toma como un DNA foráneo y lo degrada, así que es sumamente eficiente. Las colonias que crecen tienen un 99% el inserto que a mí me interesa. Luego entonces tiene enzimas de restricción a ambos lados que me van a permitir hacer el subclonado de este vector a un vector propósito específico, digamos, o para un propósito específico. Bien, este es otro tipo de clonado súper eficiente que se utiliza mucho en biología de sistemas, que bueno, a mí me hubiera interesado verlo, pero sí, no nos da el tiempo, ¿sí? Así que pasamos a la que es transformar bacterias. Una vez entonces yo que realicé la ligación, como les había dicho, yo no puedo ver por un método en el laboratorio cuán efectiva fue la ligación, así que directamente tomo el producto de ligación, esos 10 microlitros como ya lo había mencionado que se hacen, y lo pongo dentro de Escherichia coli. Para ponerlo dentro de Escherichia coli es necesario perturbar la membrana plasmática por algún método. Existen 2 o 3 métodos. Los métodos son calor, en presencia de altas concentraciones de ion calcio, o manganeso. Esos son los dos cationes que se usan. O sea, la más clásica, la original es en presencia de cloruro de calcio. O sea, el calcio más 2 más unos segundos a 42 grados produce esa perturbación en la membrana plasmática de Escherichia coli y permite la entrada de cualquier molécula, y bueno, en este caso lo utilizamos para la entrada de los plásmidos. Actualmente hay técnicas que fueron modificando esta técnica original y el uso de manganeso en vez de calcio es muchísimo, pero muchísimo más, 100 veces más efectivo. También existe la técnica de electroporación, que produce la perturbación de la membrana plasmática por el uso de una corriente eléctrica, o sea, aplicar voltaje en la suspensión de bacterias con el plásmido. También produce el mismo efecto y permite la entrada de los plásmidos. Y existe otra técnica más que no se usa mucho más, que ya no se usa más, que no viene al caso. Bueno, entonces lo que generalmente se hace es
producir las bacterias que se llaman competentes y guardarlas en el freezer. Esto es que las células son competentes porque están ya en presencia del calcio. Se guardan en el freezer, se sacan del freezer, se ponen en contacto con el plasmido de interés, se le da el golpe de calor de 30 a 45 segundos, a 42 grados, y luego se cuenta el número de colonias por el número por el número, o sea, por la concentración de DNA que yo puse para hacer esto, y de ahí puedo hacer un cálculo de cuán eficiente fue mi transformación. Por lo generalmente eso no se hace, con que nos dé un par de colonias ya estamos felices. 2, 3, 5 colonias que aparezcan ya son suficientes, y con una estadística suficiente como para luego obtener los plásmidos, y los plásmidos mandarlos a secuenciar, y para estar seguro de que obtuvimos el clonado efectivo que nosotros queremos. Obviamente, como ya les había mencionado en otros videos, previo a secuenciar se hace un análisis de restricción para estar seguro de que tiene el inserto, y el inserto está presente en el plásmido, ¿no? Bien. Bueno, esto se explica un poco más o menos lo que yo dije. Bueno, este gel que está acá, todo esto que vimos explica más o menos el clonado que yo les decía. Clonados, por ejemplo, que se hicieron con una única enzima de restricción. Entonces, ¿cómo es un análisis de restricción para saber si en qué orientación entró el clon de interés? ¿Sí? Eso se hace utilizando la enzima de restricción que esté no justo en el centro de mi gen de interés, está en uno de los dos extremos, y por lo tanto, si hago el corte con EcoR1 y yo, por ejemplo, dependiendo de la orientación que tenga, si fuese esta orientación o esta orientación, el mapeo de restricción va a ser diferente, y me puedo dar cuenta de la orientación. Pero bueno, no tiene complejidad, digamos, no es demasiado importante. Este gel que está acá es un gel mío de mi laboratorio, y cómo se ve, que se muestra realmente cómo se ve una restricción. Usted ve el que está acá, estos son 3 plásmidos que no tuvieron inserto y 3 plásmidos con inserto. Como se puede ver claramente, los plásmidos se ven bien porque son tan grandes que acumulan tanto colorante, digamos, tanto fluoróforo, que no importa la cantidad que hay, se ve claramente. Sin embargo, el inserto, al ser muchísimo más chico, tiene muchísimo menos cyber green o el que use intercalado, y se ve muchísimo menos, aunque por lógica la relación entre esto y esto es equimolar. Tengo los mismos moles porque provienen del mismo plásmido. Sin embargo, la cantidad de nucleótidos menos que tiene hace que se intercalen menos colorante, y por lo tanto se vean menos. A medida que yo voy, este tiene entre 200 y 300 pares de bases, y esto tiene cerca de 3000 pares de bases, ¿sí? Este es un gel real, así se ve en el laboratorio. Por ahí uno busca y se ven cosas mucho más prolijas, pero digamos, así es como se ve. Estas distorsiones en las corridas, los plásmidos, a veces tengo más, a veces tengo menos, aunque uno realmente siempre hace lo mismo, etc. Bueno, como siempre, si algún detalle me salteé o algo, me dicen tal diapositiva si la puedo hacer otro video, y hago otro video, no hay ningún problema. Nos vemos.